ponemos menos 50 libras, o bueno, menos 50, que multiplica a su distancia. ¿Qué distancia hay de este vector hacia el punto de giro? Pues simplemente lo vamos a sumar. Tenemos aquí una distancia de 8 más esta distancia de acá, que es de 2, es decir, 8 más 2 me da 10. Por lo tanto, aquí le voy a poner 10. Y bueno, ya no tengo más torques, en la primera viga. La siguiente que me tocaría hacer sería esta de acá, pero bueno, voy a terminar primero con esta de aquí. Todos estos torques que yo tengo, todo esto, lo voy a igualar a ¿cuánto? Pues a 0. ¿Por qué a 0? Bueno, porque dijimos que nuestra segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de torques debe ser igual a 0 y que todo torque es fuerza por distancia. Es decir, que estuve sumando las fuerzas y las distancias de todos los vectores de mi primera viga. F1 por 0, pues me da 0, ¿no? De una vez ya, pues ya lo fui anotando, ¿no? En la segunda me va a dar, bueno, voy a poner aquí el 0, menos 600 más Fs, no tengo el valor de Fs, así que lo voy a dejar indicado, por 8, Fs por 8, y la segunda, pues 50 por 10 me da menos 500. Y eso dijimos que es igual a, pues, a 0. Ahora bien, ¿qué puedo hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es hacer una suma de todos de todos los números que ya tengo, que ya conozco, y despejar a Fs. ¿Para qué? Pues para ya tener una incógnita menos. Entonces, Fs va a ser igual a ¿qué? Este está restando, ¿cómo pasa el otro miembro? Sumando, signo contrario. Este está restando, este menos 600, ¿cómo pasa el siguiente miembro? Pues sumando. Y todo eso lo voy a dividir sobre 8. Lo único que hice fue un pequeño despeje. Sumé 600 más 500, los pasé con signo contrario al otro lado del miembro y bueno, lo despejé, bueno, lo dividí sobre 8 para dejar a Fs solita. Bueno, según aquí, mis cálculos me da 137.5. Como estamos en el sistema inglés, son libras. Y este es mi primer cálculo o mi primer resultado que tengo de la fuerza de soporte. Pero a mí no me están pidiendo la fuerza de soporte. Lo que me están pidiendo es determinar el valor de F1, F2 y F3. Pero tenía yo que saber la fuerza de soporte para poder seguir con los cálculos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la segunda barra y como dice, bueno, aquí está enunciado, vamos a tomar la segunda barra y a tomar a F3 como torque. Bueno, es decir que lo que vamos a hacer ahora es de aquí, este va a ser nuestro primer punto de torque. Y de aquí todas las demás, todos los demás vectores, pues vamos a calcular la misma ecuación que hicimos con la barra de arriba, pero ahora tomando a F3 como torque. Dijimos que, bueno, si tomamos a F3 como torque, tenemos que multiplicar la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia hay de F3 a F3? Pues 0, igual que en la otra. La siguiente fuerza que tenemos es la de 200 libras. ¿Qué distancia hay de este vector a F3? Pues aquí nos dice que es una distancia de 2 pies. Entonces anotamos más 200 por 2. El siguiente me va a quedar menos F2 por esta distancia de acá. Nos dice que la distancia de F2 a F3 es de 7 pies. Es lo que hemos convertido en la primera parte del video. Entonces vamos a multiplicar a F2 por 7. La siguiente que tenemos sería la fuerza de soporte. Dijimos que este triangulito lo vamos a llamar como fuerza de soporte. Fuerza de soporte por la distancia F3. ¿Qué distancia hay de la fuerza de soporte a F3? Pues 3 más 7 me va a dar 10. Entonces aquí me va a quedar más fuerza de soporte por 10.
y eso va a ser igual a 0. Bueno, voy a empezar haciendo mis cálculos. F3 por 0, pues me da 0, más 400, menos F2 no lo tengo, entonces lo dejo indicado. F2 por 7, vamos a decirlo así. La siguiente, fuerza de soporte por 10. Hace rato ya habíamos sacado la fuerza de soporte, ya sabemos cuánto vale la fuerza de soporte. En este caso, pues simplemente lo vamos a multiplicar por 10, el valor que teníamos hace rato, es decir, 137.5 por 10. Y eso me da el resultado de 1375. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Pues a 0. Voy a hacer los cálculos correspondientes, al igual que hace rato, voy a despejar a F2. Y me queda menos F2 es igual a ¿cuánto? Está sumando, pasa restando. Menos 1375. Este de aquí está sumando, este 400 va a pasar del otro lado. Restando. Y todo eso lo vamos a dividir sobre 7. ¿Cuánto me da ese resultado? Bueno, menos 1375 menos 400, sabemos que son signos iguales, por lo tanto se van a sumar. Y me da menos F2 es igual a 253.5 libras. Aquí es negativo, obviamente. Y ahora, para poder quitar este F2 negativo, multiplicamos toda la ecuación por menos 1. Y bueno, F2 va a ser igual a 253.5 libras. Y pues ya determinamos ahora el valor de F2. Es decir, ya tenemos una de las incógnitas que nos pedía el problema. Y bueno, pues ya como último paso, si alguno de ustedes todavía tiene duda de cómo sacar estos signos, pues simplemente lo que puede hacer es regresar a su ejercicio anterior, por ejemplo aquí en la barra. Como habíamos tomado a F3 como torque, pues poner lápiz y ver las fuerzas que están actuando. Por ejemplo, F2 lo empuja hacia acá, la fuerza de 200 lo empuja hacia acá, la fuerza de soporte lo empuja hacia abajo también, y ver hacia qué dirección gira el lápiz, con lo que habíamos dicho de sentido horario antihorario, para ver si es positivo o negativo su ecuación. Simplemente, si todavía tienen dudas de eso, pues lo pueden sacar así. Ahora bien, para la última ecuación vamos a regresar. Ya aquí ya tengo algunos cálculos hechos, ya para no tardarnos más tiempo. Vamos a regresar a la primera barra y vamos a tomar a la fuerza de soporte como torque. Bueno, si dice aquí la primera, dice que la fuerza 1 la vamos a multiplicar por 8. F1, esta es la fuerza de F1, y la distancia que hay de F1 al torque, bueno, a la fuerza de soporte, que es nuestro torque, va a ser de 8 pies, ¿no? La siguiente nos dice que tenemos que multiplicar 300 por 6. Bueno, es la fuerza esta de aquí arriba, 300 libras por 6, que es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? ¿Cómo saqué esa distancia? Pues simplemente a este 8 de aquí le resté este 2 de acá. ¿Por qué? Porque este 2, bueno, si yo lo largo más, pongo aquí unas barras, pues vamos a decirlo así, 8 menos 2 me da esta distancia de aquí, y ya tengo pues el 6, ¿no? La siguiente me dice fuerza de soporte por 0. Acuérdense que como la fuerza de soporte iba a ser el torque, dijimos que cuando hay un torque su distancia siempre va a ser 0. No podemos sacar la distancia, vaya, del torque al torque, fuerza de distancia, fuerza de soporte a fuerza de soporte, pues vuelve a dar 0, ¿no? Y la última que tenemos es la de 50 libras. ¿Qué distancia hay de 50? Bueno, la fuerza de 50 libras a la fuerza de soporte. Bueno, ahí en este caso lo que hicimos fue poner 50 por 2. No sé si me logre explicar ahí lo que se hizo. Bueno, ahí lo que se hizo fue simplemente sumar, ¿no? 8 pies más 2 pies me da 10. Eso es lo que vale toda esta barra de aquí hasta acá.
pero yo no quiero toda esa barra, yo solo quiero este pedacito de aquí. Como yo solo quiero ese pedacito de aquí, lo que le voy a restar es este 8 de aquí. En resumen, lo que hice fue sumar 8 más 2 y luego le resté este 8 de acá para obtener este pedacito de aquí. Entonces 50 por 2. Y es lo que tengo aquí. 50 por 2, pues me da, pues sí, ¿no? Hago los cálculos, simplemente F1 es el que voy a despejar, es el que no tengo, es el que voy a despejar ahorita. 300 por 6, Fs por 0, porque sabemos que es la de torque. Y 50 por 2 me da estos valores de aquí. Vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos hace rato. Simplemente vamos a sumar lo que se pueda sumar, es decir 1800 con el 100. Lo pasamos del otro lado, de este lado de acá. Y este F1 lo vamos a dividir, bueno, este F1 por 8. Vamos a dividir lo que nos dé la suma de esto más esto sobre 8. Y para que F1 nos quede positiva, lo vamos a multiplicar por menos 1. Como lo hicimos en la ecuación anterior, tal y como lo hicimos. Y nos tiene que dar un resultado de 212.5 libras. Si ustedes se fijan, ya tenemos el valor de F1, el valor de F2, el valor de la fuerza de soporte. El único que nos falta es el valor de F3. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo vamos a obtener, chicos, con esta ecuación. Esta ecuación es la que hicimos al principio de la sumatoria de fuerzas. Cuando hicimos la sumatoria de fuerzas en Y, debe ser igual a 0. Simplemente lo que vamos a hacer es sustituir los valores que ya tenemos. Ya tenemos el de F1, este valor de 300, la fuerza de soporte ya la tenemos, a pesar de que aquí se elimina, pues ya la tenemos. Tenemos el valor de F2 y bueno, este 200 que era la fuerza. Simplemente lo que vamos a hacer es un despeje. Aquí ya empecé a hacer algunos cálculos, es decir, sustituir el valor de F2, ya lo tengo, que me daba 212.5. Posteriormente nos dice la siguiente ecuación que tenemos que restarle 300, ese 300 que resta aquí, la fuerza de soporte, sumarla y restarla al mismo tiempo. No la voy a poner a pesar de que ya me la sé que me da que la fuerza de soporte es 137.5, aquí la podría yo poner, pero como es una fuerza que se resta y se suma al mismo tiempo, pues se va a hacer 0, no tiene mucho sentido que la ponga. La siguiente que tengo que poner es menos 50, menos lo que voy a poner aquí, menos 50. La siguiente me dice F2 y F2 ya lo tenía, hace rato lo calculé, dijimos que F2 nos daba 253.5 libras, entonces es lo que vamos a poner aquí, más 253.5, dijimos que por practicidad pues ya no le vamos a poner, menos, ¿qué más dice mi ecuación que tengo que hacer? Menos 200 más F3. O sea, aquí voy a poner menos 200 más F3. Y eso es igual a 0. Bien, ahora lo único que me falta hacer pues es hacer los mismos cálculos que hemos hecho. Sumamos 212.5 menos 300, la fuerza de soporte suma y de restada que se va a hacer 0, menos 50 más 253.5 menos 200, todo eso lo despejamos, lo pasamos del otro lado de la ecuación y obtendremos el valor de F3, igual que lo hemos hecho en los demás ejercicios. Ya no lo voy a hacer porque es exactamente lo mismo que hemos hecho, simplemente sumar y pasar del otro lado. Entonces F3 nos tiene que salir 84 libras. Ese es el resultado que les va a salir. Inclusive algunos he notado que les sale a veces en decimal, les sale 83.9, 83.8, es correcto, se redondea. De todos modos les puede dar 84, 83.9, 83.8 y el resultado sigue siendo correcto. Y bueno, chicos, hasta aquí el video, ya hemos terminado. Si tienen alguna duda espero resolvérselas. No todos los días tengo tiempo para hacer estos videos. Voy a tratar de estar subiéndolos más seguido, estar un poquito más al pendiente de esto. También, perdón, la calidad de la cámara está un poquito rara mi cámara, pero bueno, eso es lo que hay. Sale, chicos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Bye.